Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les invitamos a examinar juntos la palabra del Señor. Evangelio de Mateo en el capítulo número 3. Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 y hasta el versículo 17. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Cuando Jesucristo el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que está diciendo es que la forma de vida, todo el recorrido que Él ha hecho, todo el recorrido que Él ha vivido en la tierra, si queremos alcanzar estar en la presencia del Padre, nosotros debemos también recorrerlo. Se lo explica también a los discípulos cuando en el capítulo 13 de Juan, el Señor se quita, dice, la capa, toma una toalla, se la amarra a la cintura, toma un lebrillo, le pone agua y luego con rodilla en el suelo empieza a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos en un acto de servicio, en un acto de una labor que solo hacía un esclavo en la casa de sus señores. Sin embargo, lo hace Jesús con sus discípulos. Y después que les atiende de esa manera, Él les dice: ustedes ni han entendido lo que yo les he hecho. Pero quiero que sepan, le dice, que todo lo hecho es ejemplo os he dado, ejemplo os he dejado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, la vida de Jesús es una vida de modelo. La vida de Jesús, Dios el Padre quiso que la desarrollara de esta manera, naciendo como un hijo, siendo primero gestado en el vientre de una mujer, naciendo de ella como cualquier otro niño mortal, creciendo en la condición de un niño, estando sujeto a sus padres en obediencia, participando de las cosas del sistema sin pecar, para luego poder desarrollar un trabajo de comisión del Padre, de predicación del Evangelio, de anuncio de las buenas nuevas, pero también de sacrificio al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese modelo de vida, amigos, hermanos, queda establecido
cuando en el Evangelio de Lucas capítulo 2, los versículos 51 y 52 nos dicen de esta manera. En el verso 51 dice que Jesús, a los 12 años y desde los 12 años, dice, descendió con ellos a Galilea, a Nazaret. Y volvió, ahí lo dice, y volvió a Nazaret. Dice, y estaba sujeto a ellos, un hijo sujeto a sus padres terrenales. ¿Acaso no tenía conciencia Jesús de que él era hijo del Dios de los cielos? Absolutamente. Hacía solo minutos u horas que le había dicho a su madre, ¿y por qué me buscabais? Si en los negocios de mi Padre me conviene estar. Tenía plena conciencia ya a esa edad quién era su padre. Sin embargo, también entendía que allí en Nazaret había papá y mamá y que por la palabra de Dios él tenía instrucción de honrar a sus padres para de esa manera agradar a Dios. Sin embargo, el verso 52 otra vez va a establecer modelo y dice, y Jesús crecía, 1, en sabiduría, 2, en estatura, 3, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces está señalando cuál es el correcto crecimiento, el correcto desarrollo. Primero, de todos aquellos que por la gracia de Dios ya tenemos conciencia, por la acción del Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios no permanece sin crecimiento. Un hijo de Dios no permanece sin avanzar. Un hijo de Dios no es una materia inerte que según nosotros lo dejemos y donde lo pongamos allí queda. No es así. Es un hijo del Dios de la vida. Por lo tanto, estamos llenos de vida. Es un hijo del Dios de la sabiduría. Por lo tanto, hay sabiduría en nuestras vidas. Por lo tanto, un hijo de Dios tiene modelo de crecer primero en sabiduría, luego en estatura, pero también en gracia de Dios. Gracia para con Dios y los hombres. Finalmente, este es un modelo como se desarrollaba el cuerpo de Cristo en su niñez y juventud. Es un modelo para la iglesia del Señor, que ha sido dada como cuerpo de Cristo cuando el Padre lo pone a Él como cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios, capítulo 1, versículo 21-22. Se debe crecer en sabiduría, se debe crecer en estatura, se debe crecer en gracia para con Dios y los hombres. Esperamos conversarlo pronto. Volvemos a Mateo capítulo 3, entonces, y el Señor Jesucristo establece modelo. Ya antes, cuando tenía solo 8 días, Él había sido circuncidado y pasado los 33 días, Él había sido llevado al templo para ser presentado al Señor. Había sido llevado a Jerusalén y presentado al Señor en el templo. Ahora, este jovencito tiene 30 años de edad. Y entiende, recibe del Padre la instrucción de iniciar el ministerio, pero nada inicia, nada hace sin que primero el Padre le confirme que es el tiempo, que es el momento y es la forma. Más adelante, después que Jesucristo predica 3 años y medio aproximadamente, muere sepultado y el Padre con poder lo levanta de entre los muertos y lo sienta a su diestra en los cielos. Después de andar 40 días en medio de los discípulos, dando señales de su resurrección, Él se reúne con los discípulos al despedirse y le dice ante una pregunta de los discípulos
que si va a restaurar o no el reino a Israel, la respuesta de Jesús es: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las edades, los tiempos ni las sazones, porque el Padre, el gobierno de los tiempos y el momento en que las cosas van ocurriendo, los tiempos y las sazones están solapuestas, dijo Jesús, bajo la potestad de mi Padre. Él es el que decide. Como Él es el que decide, entonces Jesús no inicia ningún trabajo ministerial sin que antes tenga la confirmación clara, absoluta, definitiva de su Padre de que puede partir. Entonces, ¿qué hace Él? Va a el río Jordán, donde había un hombre que estaba predicando y bautizando. ¿Qué predicaba? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Juan? El reino de los cielos, o sea, el rey que viene de los cielos está entre ustedes. Se ha acercado. La figura es muy hermosa porque mientras Juan predicaba y mientras Juan bautizaba a los que venían a él, la Escritura dice que todo Judea y todo Jerusalén, dice que venían al Jordán para que Juan les bautizara. Su palabra era una palabra llena de poder, llena del Espíritu del Señor, claro que sí. Lo interesante es que hay un día en que en la fila de pecadores, de hombres que necesitaban ser bautizados, aparece uno en particular. Aparece Jesús de Nazaret. Y cuando se enfrenta a Juan, entonces inmediatamente Juan se ubica ante aquel de quien tenía testimonio por el Espíritu de que era el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas va a dar testimonio de cómo cuando la primera vez Juan ve a Jesús, él suspende todo su quehacer para gritarle a las gentes y decirles: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese de quien Juan daba testimonio estaba ahí, frente a él. Juan sabía que él era el venido del cielo. De ese Juan había estado predicando y decía: yo vengo a predicar, vengo a preparar el camino. Soy una voz que anuncia que tras mí viene uno más poderoso que yo. Es tan poderoso, decía Juan, que yo no soy digno, encorvado, agachado, humillado, no soy digno de atar el calzado de sus pies. No soy digno de eso que podría parecer una cosa tan menor. Juan le identificaba plenamente como el enviado de Dios. Y ahora tiene el enviado de Dios enfrente. Ahora el Hijo de Dios está frente a él y está haciendo con gran humildad la fila de aquellos que necesitan bautizarse. Según hemos leído, Juan toma una actitud correcta, hermosa, no hay duda. Seguramente pone su rodilla en el suelo y le dice: no, ¿qué haces tú aquí en esta fila? No, le dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Lo que Juan está diciendo: entre tú y yo no hay dos pecadores, hay un solo pecador y el pecador soy yo. Y soy yo el que necesito arrepentirme de pecado y que tú me bautices. ¿Cuánta razón tenía Juan? ¿Cuánta razón tenía Juan? ¿Cuánta claridad? ¿Cuánta visión tenía? De que aquel que estaba frente a él era nada más y nada menos que el bendito Hijo de Dios. Era el Emmanuel, era Dios con nosotros. Sin embargo,
Jesucristo estaba en este tiempo de obediencia al Padre, como siempre lo estuvo. Estaba en este tiempo de establecer camino. Estaba en este tiempo de señalar cuál es la senda que agrada a Dios para sus hijos. Y él trabaja con Juan, conversa con Juan y le dice: deja ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que yo como hombre, como el Hijo del Hombre, también pase por el bautismo para que en mí sean bautizados todos los que han de creer en mí y en mi palabra. Para que a través de mi bautismo y a través de lo que viviremos en esta experiencia, sean bendecidos aquellos que luego creerán en mí. Deja, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Dice que Juan le dejó. De hecho, bajaron junto a las aguas y Juan le bautiza. Y luego dice que fue bautizado, subieron de las aguas y dice que ocurre una cuestión simplemente extraordinaria, simplemente hermosa. Nunca nadie ha vivido una experiencia como la que vive el bendito Hijo de Dios. Dice que al salir Jesús de las aguas, dice que se abren los cielos. Dice que se abren los cielos, estableciendo una perfecta comunión, una perfecta relación entre el Dios Santísimo, ese Dios de quien la Biblia dice que es santo, santo, santo. Él establece una perfecta comunión. Sin nada que impida, sin nada que separe. Se abren los cielos y el Padre y su Hijo se ligan. Aleluya. De tal manera que Jesucristo, un poco más adelante, va a decir a uno de sus discípulos: yo y el Padre uno somos. Yo soy, le va a decir a Felipe, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo primero es que se abren los cielos para establecer entonces esta relación, esta comunión. Lo segundo es que dice: desciende el Espíritu Santo de Dios con una forma de una palomita que se posa, ¿no? Que entra a la vida del Hijo de Dios, al cuerpo de Cristo el Señor. Y finalmente, como un sello glorioso, dice que se escucha la voz desde el cielo. Isaías 66 dirá: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y desde el cielo, desde el trono de Dios, ese es el punto. Desde el trono de Dios se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Es hermoso, debo terminar ya, es hermoso, amigos y hermanos, porque cada vez que jóvenes, señoritas, hombres y mujeres mayores, habiendo creído en Cristo, habiendo venido a Cristo el Señor, teniendo ya conciencia de que han sido adoptados por Dios y que a Dios podemos llamarle Padre y a Jesucristo Señor sobre nuestras vidas, habiendo recibido la palabra y teniendo el testimonio del Espíritu de que han pasado de muerte a vida y vida eterna, de que son hechos hijos de Dios y que por ser hijos tenemos la bendición, la gracia de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso que todo hombre y mujer que viene a Cristo el Señor, una vez que se le muestra la palabra del Evangelio, y ha creído y ha entregado su vida al Señor, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita entrega su vida al Señor a través del bautismo. Pero a la manera de Cristo, cada hombre, cada mujer que se bautiza en el nombre de Jesús tiene la bendición de esta
comunión cercana con el Padre. A partir de ese día está el testimonio de Dios que se produce a través de Cristo, el amado Hijo. Y cada hombre y cada mujer que con fe, que entregando su vida viene a Cristo el Señor, recibe del Padre esa confirmación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es por lo de Juan 1:12, que Cristo dice en el 11, dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuándo sé que soy hijo? El mismo día en que vengo al Señor. Y a través del acto del bautismo, muero para el mundo, muero para el pecado, para ser levantado con Cristo y en Cristo en una vida nueva, dice la palabra del Señor. Es hermoso tener el testimonio y saber que al recibir la palabra del Evangelio, Dios el Padre nos sella con su Espíritu Santo. Lo explica Efesios, ¿no? En el primer capítulo. Nos sella con su Espíritu Santo, de tal manera que ya le pertenecemos a Él. Somos hijos de Él. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Quiero decirle que esto es fundamental en la vida nuestra, en la vida de un hijo de Dios. Es fundamental. Jesucristo no hubiera podido iniciar su trabajo ministerial si no hubiera tenido primero la confirmación del Padre de que Él le recibía ya. Nosotros no tenemos posibilidades de vencer al mundo, al demonio y a la carne, si no tenemos la confirmación del Espíritu Santo. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8 para decirles, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sin esa confirmación no se puede vivir, hermanos, en paz, en gozo, en la justicia del Señor. No se puede. Sin esa confirmación, hermanos, amigos, usted será uno más de tantos que hay en el mundo que viven sin esperanza y sin Dios, que corren, van y vienen sin tener un norte en su vida, sin tener un sentido de ir adelante. Venga Cristo, entregue su vida al Señor, congréguese, permita ser bautizado en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo tome gobierno de su vida y sea un hombre y una mujer que agrada a Dios y tenga el mismo testimonio que tuvo Jesucristo el Señor. Y reciba de parte del Padre esa hermosa declaración, que también usted, como yo, como nosotros, por gracia de Dios, de nosotros lo ha dicho el Padre, de usted puede decirlo si no ha ocurrido antes, que el Padre diga, este es mi Hijo amado o mi hija amada, en Él tengo complacencia. Que Dios, el Señor, le bendiga. Amén.